Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción animal en la que para comenzar les proponemos ver cómo se puede mejorar la reproducción de los bovinos a través de la inseminación artificial. La eficiencia reproductiva es uno de los aspectos cruciales en la rentabilidad de los establecimientos ganaderos bovinos. En los últimos años, con la incorporación de técnicas de inseminación a tiempo fijo, se han logrado sistematizar en gran medida los trabajos reproductivos. A partir de la implementación de los programas de inseminación a tiempo fijo, se ha logrado difundir mucho la mejora genética en los rodeos de producción de bovinos para carne. Otra ventaja que tiene la utilización de los programas de inseminación artificial a tiempo fijo es que toda la tarea está en manos de profesionales. Generalmente hay equipos de trabajo que organizan la sincronización y al momento de la inseminación toda la tarea está bajo responsabilidad de un profesional. La inseminación artificial es una herramienta invaluable en el proceso reproductivo de toda explotación bovina, permitiendo optimizar la capacidad reproductiva de los sementales y la reproductiva de hembras. Para la técnica, el uso del semen sexado es una herramienta que ha generado ventajas para la mejora de los índices productivos, al permitir poder definir la prevalencia del sexo deseado dentro del rodeo. El proceso por el cual se separan los espermatozoides X e Y, en realidad serían los espermatozoides que contienen los cromosomas X e Y, que por lo tanto van a dar origen a hembras y machos respectivamente. Produce un trauma en los espermatozoides, así como te dije hoy que la congelación producía un cierto daño en los espermatozoides, el proceso de sexado también produce un daño, y esto ha hecho que durante, diríamos, la última década, un poco más, el semen sexado se utilizara fundamentalmente en producción de bovinos de leche y en la categoría vaquillonas, porque las vacas lecheras, por el estrés productivo, son más difíciles de preñar, y a su vez no era factible hacer programas de inseminación a tiempo fijo. Lo recomendado, debido a la menor supervivencia de ese semen, era hacer detección de celo y hacer la inseminación sobre celo detectado. Entonces eso hacía que provocaba una reducción en el mercado de la aplicabilidad de esta técnica, que es muy valiosa porque se permite lograr aproximadamente un 90% del sexo deseado. Con el avance que está registrando la difusión de la inseminación artificial, el semen sexado brinda ventajas al permitir orientar el sexo de los animales del rodeo, de acuerdo a la conveniencia de la explotación. La eficiencia de la técnica ha evolucionado, permitiendo a campo mejorar los resultados productivos a partir de la planificación de los rodeos. Los resultados que hay, que hubo, diríamos, durante la última década o un poco más, a nivel internacional, diríamos que con un determinado toro, el semen convencional de ese toro, o sea, sin haber sufrido el proceso de sexado, produce una determinada porcentaje de preñez. Bueno, había que calcularle que con el semen sexado se podía obtener un 60 a 70% de lo que se lograba con el convencional. ¿Está? Entonces decíamos, en un lote de vaquillonas, por ejemplo, uno pensaba que lograba un porcentaje de preñez con una única inseminación de un 60%,
si uno utilizaba el mismo toro pero sexado, tendría que estar esperando entre un 40 y 45. Con los avances que ha habido últimamente, donde toda la técnica se ha ido mejorando, el proceso siendo menos agresivo y demás, eso se ha logrado incrementar, y se dice que hoy en día es posible lograr hasta un 85% de lo que se lograría con el semen convencional. La inseminación artificial a tiempo fijo ofrece múltiples beneficios relacionados al establecimiento de temporadas de servicio y partos y el consecuente mejoramiento. La utilización de semen sexado en un programa de IATF es ampliamente difundida en los rodeos lecheros. Sin embargo, se presenta también como una alternativa para los de producción de carne. Está apareciendo otra variante tecnológica también sobre cómo lograr esa identificación de los espermatozoides portadores de cromosoma X o Y, y ya en un momento donde la ganadería de carne tiende a un proceso expansivo, disponer de una mayor cantidad, una mayor proporción de hembras en los rodeos es sumamente interesante. Antes solamente lo era en los tambos, porque también por una cuestión de costos, ¿no es cierto?, de esta tecnología. Pero esto ocurre, no escapa a lo que todos sabemos que ocurre con las computadoras, con los celulares. A medida que el avance tecnológico se produce, los costos disminuyen. Y cuando hay un proceso expansivo, como sería el de la ganadería de bovinos para carne, se convierte en una alternativa de interés, digamos, y es muy probable que en los próximos años ya también la mejora en los resultados hace que lo pongan al alcance de los programas a tiempo fijo, que evitan una de las grandes limitantes que tiene la difusión de la tecnología de la inseminación artificial, que es la detección de celos. Para dar respuesta a la demanda de formación de los profesionales, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN posee un programa de educación continua orientado a los graduados que, dadas las exigencias de su trabajo, están imposibilitados de integrarse a programas formales de posgrado, como maestrías o doctorados. Durante las cursadas se abordan aspectos vinculados a la alimentación animal, la sanidad y la economía, siendo la reproducción materia de estudio de la propuesta académica. Se abordan todos los temas, diríamos, que son de actualidad, y se produce un valioso intercambio con los profesionales para conocer su experiencia, sus puntos de vista. Y bueno, diríamos que se tratan todos aquellos temas que están íntimamente relacionados con el ejercicio de la profesión en los distintos sistemas productivos. En este caso, el programa de educación continua es de bovinos para carne. Pero en muchos casos la información que se intercambia o que se le brinda a los colegas es aplicable también a bovinos lecheros. Hay muchas cosas que son válidas para uno u otro sistema. Después de ver cómo se puede mejorar la reproducción de los bovinos a través de la inseminación artificial, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque vamos a ver cómo se da la relación entre producción y ambiente. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud.
El desarrollo del sector agropecuario argentino en un contexto de cambio climático es materia de estudio para la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y es precisamente con sus referentes con quienes abordamos este tema. El proceso de agriculturización, iniciado hacia la década del 70, se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos, con la práctica de la siembra directa. Ante la ampliación de las áreas de siembra, la ganadería ha sufrido un desplazamiento a zonas marginales, reservándose para la soja los suelos que habitualmente se destinaban a las praderas. A partir de, sobre todo, la aparición de un cultivo que ha tenido tanta trascendencia como es la soja, muchas tierras o áreas destinadas a la ganadería originalmente fueron destinadas a la producción de soja, con lo cual se ha visto relacionado con la ganadería una intensificación, es decir, un crecimiento de los sistemas de engorde intensivo, por un lado, o también lo que algunos autores han denominado marginalización de la ganadería, es decir, las vacas han ido a parar en algunos lugares a tierras donde no aptas para la implantación de cultivos. Si bien el impacto sobre los recursos naturales puede ser inferior en los sistemas de producción de carne a campo, al igual que los intensivos afectan al medio ambiente. Todas las formas de producción ganadera pueden presentarse como un peligro potencial de degradación del suelo, el agua y la biodiversidad, si no se desarrollan bajo criterios sustentables. La acumulación de excretas básicamente está representada por materia orgánica, nitrógeno, fósforo, es decir que en definitiva también son nutrientes, es decir que bien aprovechados se pueden constituir en, por ejemplo, un aporte de nutrientes al suelo para el desarrollo y la implantación de diferentes cultivos o pasturas. Es decir, básicamente yo creo que el foco tiene que estar puesto en el manejo, es decir, uno con esos efluentes puede, de alguna manera, o esos efluentes pueden terminar contaminando el ambiente, por ejemplo, acelerando los procesos de eutrofización de los cuerpos de agua, los nitratos lixiviando al agua subterránea, es decir, impactos serios sobre el ambiente, pero adecuadamente manejados también se pueden constituir en una oportunidad, por ejemplo, mejoradora del aporte de nutrientes a los suelos. El cambio climático global es una de las amenazas con las que se enfrenta hoy el planeta Tierra. Las actividades agrícolas y ganaderas contribuyen directamente a la emisión de gases de efecto invernadero a través de una serie de procesos. La ganadería genera de manera directa la emisión de metano por la fermentación que se da en los procesos digestivos y por manejo del estiércol de los animales. El cambio climático que arranca, si vos querés, en la década del 90 con Ecorrío 92 y demás, empieza a hablarse de un tema que parecía que sonaba raro, que estaba aumentando la temperatura del planeta. Hoy venimos de la última reunión de París, donde se discutió cuáles eran las metas que cada país debía presentar para que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Estamos hablando de que la temperatura del planeta puede subir entre 2 y 4 grados para fin de siglo. Esto complicado es por demás complicado porque el aumento de temperatura del planeta no solo cambia los ecosistemas, no solo cambia la biodiversidad, sino que cambia todo el panorama productivo. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con las vacas? Las vacas tienen que ver y mucho porque los estudios de FAO del año 2006, en una publicación que se conoció como la amplia sombra del ganado, daba cuenta de que el 18% de las emisiones mundiales eran de responsabilidad de la ganadería. Principalmente la ganadería influye a través de la emisión de gases efecto invernadero, principalmente el gas metano, como consecuencia de la fermentación entérica de rumiantes. Y su influencia a nivel mundial está medida, estimada alrededor del 10%. O sea, es un número significativo si lo comparamos con otros sectores económicos como el transporte, que influye en un 14% a nivel mundial. La situación en nuestro país es un poco más importante porque nuestro sector agropecuario es una de las principales industrias, si lo queremos decir así. Entonces, la representación del sector agropecuario, ganadería y agricultura es del 44% del total de emisiones de gases en efecto invernadero. Por lo tanto,
podría decir que sí, es importante. El metano es un gas de efecto invernadero considerable, es decir, está entre los principales, junto con el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Tiene poder calorífero importante, alrededor de 20 veces más que el dióxido de carbono, es decir, y las vacas son emisoras de metano por el sistema digestivo que tienen, es decir, no son culpables de nada. Sencillamente su sistema digestivo está basado básicamente en la fermentación del alimento. El gas que se produce a partir de esa fermentación, que es metano, lo eliminan, y por eso se ha puesto un poco el foco en estas emisiones de gases de efecto invernadero. De todas maneras, si uno lo considera a los países industrializados, Argentina todavía está muy por debajo de las emisiones equivalentes de dióxido de carbono, que en definitiva se miden o de alguna manera se racionalizan a partir de la dióxido de carbono total. Pero bueno, son parámetros o son temas que me parece que tenemos que ir pensando en ello para prevenir, digamos. El desarrollo agropecuario argentino, en el contexto de cambio climático, es materia de estudio para el programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires. Como parte de las acciones, el PIUBAC publicó un trabajo de compilación de trabajos científicos orientados a la definición de estrategias participativas en políticas de gestión de los efectos del cambio climático sobre el sector agroalimentario. Participan especialistas de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, es decir, las 13 facultades, y a partir de este proyecto, del proyecto que dio inicio a la redacción de este libro, que el impacto sobre las actividades agropecuarias, es decir, del cambio climático sobre la actividad agropecuaria, era un tema transversal y un tema que ameritaba ser abordado interdisciplinariamente. Por lo tanto, hay diferentes miradas, desde tan variadas como por ejemplo el impacto obviamente sobre la producción de pasturas, el impacto sobre la calidad o sobre el uso y gestión del agua, impacto a nivel socioeconómico, es decir, los seguros agropecuarios, cómo se calculan, cómo se estiman las pérdidas, cómo se estiman a partir de medidas de prevención, cuánto dinero uno puede ahorrar a partir de establecer diferentes estrategias de mitigación del cambio climático, es decir, todas las miradas puestas sobre el impacto sobre la actividad agropecuaria del cambio climático. Con el cambio climático existe menor previsibilidad sobre los resultados que podrán lograrse con los cultivos y el ganado. Sin embargo, el conocimiento de la evolución del clima y los cambios que se han dado en el mismo en las diferentes regiones es un elemento que permite tomar mejor las decisiones en los emprendimientos agropecuarios. Hace tiempo venimos trabajando en estos temas, sobre todo vinculados con el impacto del cambio climático sobre el agro en nuestro país. Nosotros, la Universidad de Buenos Aires tiene un programa que este año precisamente cumple 10 años, que es el programa de la Universidad de Buenos Aires sobre cambio climático, donde confluyen investigadores de todas las facultades en torno a este tema, de manera de abordar una problemática realmente compleja que en particular tiene un impacto serio, o por lo menos tiene incidencias notables sobre el agro. Después de repasar estos aspectos medioambientales que tienen que ver con la producción, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la UBA por sus aportes. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren interactuar con nuestro programa, pueden encontrarnos en Facebook como Saber Rural. Y para comunicarse a través de las vías tradicionales, aquí las compartimos.
En la producción porcina toda problemática tiene una solución, y para aportar algunas de ellas, referentes vinculados a la cadena de valor están aquí en Saber Rural. Desde mi área, el principal problema, obviamente que desde mi óptica, que voy a tener el sesgo, el bias de mi información, el principal problema es el control de las enfermedades respiratorias en su fase clínica o en su clínica. Gente que piensa que puede tener un control absoluto del problema respiratorio y pueden seguir teniendo afecciones subclínicas donde pueden ver deficiencias en los niveles de productividad del sistema. Para mí esa sería la primera barrera, porque a estas alturas, después de años de investigación y que la gente realmente está preocupada por este problema, sigues viendo sistemas donde los temas respiratorios están a la orden del día, subclínica o clínicamente, como estaba hablando, y ves una merma en la productividad de ese sistema. El estar viendo todavía sistemas donde no solo es el tema de mortalidad o el tema de desechos, sino valores de ganancia diaria de peso y sobre todo conversión alimenticia, donde el factor primario, donde hay fuga en ese parámetro es salud. Entonces, para mí eso sería la problemática primaria. Podemos tener la mejor genética, podemos tener la mejor nutrición, las mejores instalaciones. Mientras no tengamos un estado de salud, vamos a seguir sufriendo de pérdidas o de no alcanzar los niveles de productividad donde deberíamos. Y mientras no estemos ahí, no podemos ser suficientemente productivos ni competitivos. El poner todo mundo en la misma frecuencia para poder discutir y poder llegar a los programas de control de enfermedades respiratorias desde un punto universal, donde obviamente cada sistema va a necesitar su personalización, pero sí necesitamos esquemas un poquito universales donde de ahí partamos y estemos personalizando en cada sistema. Para mí esa es la solución. No puedo entrar ahorita en detalles sobre un patógeno o un método de control. El primer punto para solucionar esto es ponernos de acuerdo. Las principales problemáticas son las que no podemos ver, ¿sí? Entre ellas hay una preocupación con las entradas de enfermedades de afuera, que acá no están, así como las enfermedades que causan pérdida a los animales sin traer ningún señal clínico, ¿sí? Esta creo que es una problemática que estamos debatiendo acá con nuestros clientes en este evento, ¿sí? Principalmente a algunas enfermedades entéricas que sacan ganancia de peso de los animales y todavía no llegan a traer un señal que se puede identificar en los animales. Hoy hacer un buen plan sanitario, ¿sí? Tener control sobre los temas de limpieza, desinfección de las granjas y combater este tipo de problema con algunos pulsos o uso de algunos productos específicos que van a evitar la proliferación excesiva de estos microorganismos que sacan la ganancia de peso de los animales. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.